Está con nosotros el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Yo pienso que los economistas que viven fijando posición sobre los grandes temas económicos del país y demandado, ¿no?, por la mayoría de los medios de comunicación, es el doctor Antonio Siriaco Cruz, que yo siempre digo, sobre todo, mi amigo. No, yo pienso que eso es lo primero que tú tienes que decir. Eso es lo primero. Que lo sepas. Es lo que yo tengo que corregir. Bueno, teníamos un tiempo que no nos visitaba en Visión Integral y yo creo que el momento es muy propicio, iniciando un año, ¿no? Claro, claro. Para que hablemos un poquito de lo que aconteció en el año 2022, cómo terminó el año y sobre todo las perspectivas que tenemos de cara al 2023. Así que arrancamos por ahí. Dígame cómo usted vio el desempeño, cómo terminó el gobierno, sobre todo en términos macroeconómicos, sí, ¿no? Y qué pasa empezando el año. Juan José, yo creo que la economía dominicana, que venía de un crecimiento fuerte, no terminó mal. Pero hay que decir y matizar lo siguiente, que cada vez que pasaban los meses del año 2022, del pasado año, la economía perdía fuerza. Pero eso también ocurrió con otras economías. Por el mismo contexto. Se desacelera un poco al final. No, se venía desacelerando. Exacto, okay, desde el mes de enero, precisamente, del 2022. Pero con el tema de la guerra de Ucrania, de Rusia a Ucrania, que se inicia en febrero, esa situación se fue marcando. Y déjame decirte lo siguiente, el crecimiento, y ese es el último dato del Banco Central, del mes de noviembre del pasado año fue de 2.98, cuando la economía venía creciendo un 5.6, 5, pero luego venía disminuyendo su ritmo de crecimiento. A lo mejor va a terminar todavía no está el dato definitivo, pero termina entre 4.9 y 5%, que no es un crecimiento malo. Para lo que ha ocurrido, y sobre todo en la región. Claro, en la región, pero lo que sí hay que significar que verdaderamente la economía venía perdiendo fuerza. Eso es una situación global, es un tema que también se ha venido expresando a principios, los primeros semanas del mes de enero de este año 2023, pero también hay un tema importante que yo creo que hay que darle seguimiento, que es el tema de la inflación. La inflación ha venido cediendo, pero el último dato del Banco Central al mes de noviembre te indica, a diciembre, que la inflación del mes de diciembre fue alta. El último dato, el más reciente. Sin embargo, entre octubre, noviembre, agosto había reducido. Había disminuido, pero sube en el mes de noviembre a 0.47, cuando en el mes de octubre, septiembre había sido 0.27 y 0.28. En noviembre es 0.47 y en diciembre es 0.96. De manera ¿qué implica ese pico en diciembre? Ese pico implica que todavía la inflación se ha constituido en algo persistente. Y eso, que en un primer momento el mismo Banco Central había dicho que la inflación era un fenómeno transitorio, pero parece que no es transitorio, parece que va a converger a su meta de inflación en un tiempo quizás más allá de lo que el mismo Banco Central ha previsto. Terminamos la meta de inflación, bueno, era más o menos 4%. 4%. Ahora terminamos en cuánto, casi un 8%, 7 puntos y algo. Entonces el último dato del Banco Central indica que la inflación interanual es alrededor de 7.58. Sí, exacto. O sea, que termina. Y todo esto indica que todavía hay diferencias entre lo que es la meta. A pesar de que todas las medidas que se tomaron en términos monetarios. En términos monetarios. Y todo eso implicó que las mismas medidas que el Banco Central contribuyeron precisamente no solamente a quitarle fuerza a la inflación, pero también a desacelerar la economía. Que era el otro, la otra cara de la moneda. Claro, entonces todo eso... Porque vino la desaceleración y eso que implica... Claro, entonces todo eso yo creo que es un escenario que nos permite proyectar el año 2023, este año ya que comenzó 2023. Entonces el gobierno termina con los niveles de endeudamiento muy altos, porque ese es otro tema. Inflación, nivel de endeudamiento. Eso te iba a decir. El crecimiento te permitió
al margen de todo, recoger gran parte de los empleos que se perdieron. Pero hay elementos que tú tienes que tomar en consideración. Primero, la inflación todavía está alta. Segundo, los niveles de endeudamiento están altos. Y en tercer lugar, el gobierno tiene y tuvo dificultad con el tema del gasto de capital. Necesita mejorar el desempeño en el gasto de capital. ¿Por qué? Porque este año 2023 se inicia con un proceso de una menor actividad en el sector privado. ¿Por qué? Porque las medidas del banco te encarecen el dinero, las tasas de interés suben, te ralentiza la inversión privada y el consumo privado, que son dos componentes importantes del crecimiento de la economía. Entonces, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Para que la economía siga con un nivel de actividad fuerte, el gasto público. Claro. Entonces, fíjate que este año es un año un tanto de ciertos riesgos que va a tener la economía dominicana. ¿Por qué? Porque se inicia con un menor crecimiento de la actividad privada, pero además un tema de inflación, pero además un componente donde la economía mundial se ralentiza. El mismo Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional indica que 3 economías, las más importantes, que representan 1/3 del PIB mundial, posiblemente entren en un proceso de desaceleración y recesión en algunos casos. La economía norteamericana terminará con un crecimiento de un 1%, la Unión Europea con un crecimiento de un 0%. Claro, y la Unión Europea con un crecimiento incluso proyectado negativo. ¿Negativo o 0%? Y en el caso, por ejemplo, de China, que venía creciendo a tasa de un 10, un 8, ahora va a terminar creciendo como mucho un 3. Eso es lo que se proyecta en para el plano. Entonces, en el caso mundial de la economía dominicana, ¿cómo eso impacta? Hay que tomar en consideración que los dos socios comerciales más importantes, el más importante y el segundo socio comercial, que es Estados Unidos y China, y si tú le sumas el tema de Haití, que Haití es el segundo... Ya China desplaza Haití. Claro, porque nosotros importamos mucho de China. La importación, sobre todo. Las importaciones. Entonces, cuando tú sumas exportaciones más importaciones, te da un intercambio comercial. Volumen mayor. Pero ¿qué ocurre? Todavía Haití es el segundo destino de las exportaciones. De las exportaciones dominicanas. Entonces, tú tienes que 3 países importantes constituyen básicamente que afectan la dinámica de la economía dominicana. Tienen dificultades. Entonces, no es lo mismo cuando la economía norteamericana tenía un crecimiento relativamente alto, que en el 2021 entraron a la República Dominicana 10.400 millones de remesas y que en el 2022 entraron alrededor de 9.700 estamos hablando parte de remesas. Exacto, de que el comportamiento de la economía termináramos en alrededor de un 5%, el tema del comportamiento de la zona franca, claro, de las remesas, claro, del turismo, la inversión y la inversión extranjera, más las exportaciones nacionales con zonas francas. Eso le dio, Juan José, el año pasado, 2022, a la República Dominicana 35 mil millones de dólares solamente en estamos hablando de que entraron 7.3 y tantos millones, casi 7.4 millones de turismo, más lo que vienen en los cruceros. Estamos hablando de 8.5 millones de turistas. Equivalente a más de 7.500 millones de dólares. Y si tú le sumas casi los 3.700 millones de dólares por inversión extranjera, más 13.000 millones de dólares por exportaciones nacionales y zona franca, más los 9.600 millones de dólares por remesa. O sea, realmente el año pasado fue un año que, a pesar del contexto que tuvo la República Dominicana, entraron muchos dólares. Pero ojo, ese comportamiento cada vez más se achicaba. El gobierno, por diferentes razones. Exacto. El gobierno, cuando hablamos del gasto corriente, el gasto de capital, el gobierno, lo que es la inversión de capital, quedó muy mal, ¿no? Claro. Hay instituciones que no ejecutaron los presupuestos que tenían asignados, y entonces es un problema. Tú tienes un dinero ahí para gastarlo, por eso tú haces un presupuesto, pero es para ejecutarlo. Se habla mucho de que el gasto corriente es tan alto por el tema de los tantos subsidios. Claro. Se habla que solo en el COVID se invirtieron más de 200 mil millones de pesos en los últimos, desde que apareció la pandemia hasta ahora. Del 2020 hasta ahora.
el gobierno se defiende un poco diciendo que tuvimos que invertir el tema de los subsidios, los combustibles y todo eso. Y por eso quizá hay menos inversión en gastos de capital. Pero eso no es, no es aconsejable. Pero te voy a decir lo siguiente. Esa justificación, en parte, o sea, no es, vamos a decir, lo que justifica esa falta de ejecución en el gasto de capital. Mira por qué. El año pasado el gobierno destinó alrededor de casi más de 60.000 millones en subsidios. Exacto. A los 38.000 millones a los combustibles, 18.000 millones a el tema del sector eléctrico y el resto, los programas sociales. Perfecto. Pero déjame decirte una cosa, cuando tú analizas la ejecución del presupuesto, el gobierno tiene, por ejemplo, y eso le hice un cálculo muy reciente, no podía ejecutar más de 13.000 millones de pesos. Y no lo ejecutó. Y no lo ejecutó. No sé. ¿Cuál es la razón que puede explicar eso? Yo lo que creo que hay muchos elementos ahí que tienen que ver con el tema de quizás un temor por parte de muchos funcionarios en el uso y en los controles que puedan haber en el sector y las trabas, por ejemplo, que la misma ley de compra y contrataciones puede traer. Que la gente lo que no ha bregado con esa ley, tú sabes, claro, entonces, las trabas que tiene esa ley. Entonces, todo eso yo creo que genera temores y entonces eso trae como consecuencia situaciones que se dan, ¿verdad?, en gestionar recursos, más que por situaciones, vamos a decir, de falta de recursos. Porque si es por recursos, el gobierno ha tenido recursos, déjame decirte, y todavía hay un monto importante de dinero que se ha tomado prestado, que no lo ha usado. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Eso es parte del dinero que tiene el Banco Central o Hacienda? No, los depósitos que tiene el gobierno central. El gobierno tiene depósitos. Eso está, son datos estadísticos, ¿eh? De los préstamos que ha hecho. Por encima de los 300.000 millones de pesos. Oye, bien. ¿Depositados? Depositados en Banco Central, y en el Banco de Reserva. O sea, los depósitos del gobierno central es un dato que aparece en los datos del mismo Banco Central. Entonces, todas esas situaciones... Estamos pagando intereses por un dinero que tenemos ahí, que no estamos utilizando. Que no se está porque eso es mucho dinero. No, claro que sí, eso es muchísimo. Entonces, esos son falencias muchas veces que hay en la parte de gestión que yo creo que el gobierno tendrá que tratar de mejorar. Este año es un año clave. Mira por qué es un año clave, Juan José. Porque si tú proyectas, supongamos, un crecimiento de 4.5, ese es el crecimiento, la proyección que hay oficial que aparece en el panorama macroeconómico que sustentó el presupuesto de la nación. Perfecto, muy bien. Entonces, si tú inicias el año con una menor actividad económica, que ya lo hemos explicado, porque las tasas de interés son más altas, la gente invierte menos, consume menos, entonces tú tienes que agilizar todo el tema del gasto público y básicamente del gasto de capital. Para dinamizar la economía. Claro, nosotros hicimos una estimación y que para la economía dominicana poder terminar este año con un crecimiento de un 5%, de un 5%, como el año anterior, 2022, tendría que tener un gasto de capital de alrededor del un 15% del presupuesto. ¿Y lo que está presupuestado es? Entonces, lo que está presupuestado es como un 13%. Exacto, entonces, no llega al 15%. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a haber... Y si no se ejecuta ese 13%... Va a haber que agilizar porque no es por falta de recursos. Si tú me dices que tú tienes recursos, no tienes recursos, y que tú vas a colocar... No, tú tienes recursos ahí que están ociosos, que tú tienes que decirle a los funcionarios que sean mucho más activos. Bueno, creo que eso fue una de las cosas que hizo el gobierno iniciando el año. Usted tiene que ser más proactivo en la inversión, en el gasto de capital. O sea, le llamó al gobierno a que empiecen a ejecutar. Claro, porque mira, y hay proyectos interesantísimos que van a mejorar la actividad económica, la eficiencia incluso del sector privado, de la economía. Que tú tengas, por ejemplo, y tú termines la circunvalación, no sé, de Baní, o la circunvalación de Asua, o un monorriel, por ejemplo, allá en Santiago. O avance la construcción del metro. O del metro, ¿tú entiendes? Todo el teleférico. Mejora
todo el tema del transporte, mejora todo el tema, disminuye el gasto de bolsillo de la gente y eso permite que todos los procesos y la misma economía sea mucho más competitiva. Uno ve que el gobierno se queda como en obras muy pequeñas todavía. Claro, entonces yo lo que creo que eso hay que agilizar, todos esos procesos. De lo contrario, si no hace eso, la economía no va a terminar con un crecimiento de un 4.5, va a terminar con un menor crecimiento. ¿Y qué ocurre cuando las economías terminan con crecimientos muchas veces que están muy por debajo del 4.5, del 5%? ¿Tú sabes qué ocurre, Juan José? Que los empleos que generalmente entran al mercado de trabajo, todos los años entran alrededor de 115,000, 120,000 jóvenes, personas que están buscando nuevo trabajo. Si la economía no crece un 5, no puede absorber. O más de un 5, no puede absorber todos esos empleos. Entonces, hay una parte de esas personas que se quedan desempleadas y como consecuencia la tasa de desempleo se incrementa. Eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Vamos a hacer una pausita y luego seguimos ahí brevísimo esta interesantísima conversación. Con su anuencia, pausamos. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cuenta con un sistema online de servicio al ciudadano, moderno, eficaz, eficiente y dinámico. ISERPI es la plataforma digital donde los usuarios pueden realizar sus solicitudes de signos distintivos como nombres comerciales, rótulos o emblemas, marcas, lemas comerciales, renovación de signos distintivos, también solicitudes de cambio de domicilio, cambio de gestor, certificaciones especiales, duplicados de certificados de registro, pago de publicación de marcas y lemas, búsqueda de antecedentes, además del nuevo servicio relacionado con patentes, donde los usuarios pueden realizar pagos de publicaciones, examen de fondo y mantenimiento de vigencia. Para más información, accede a www.onapi.gov.do. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto, ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario.